Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Hoy tenemos la compañía de mi gatito Habibi, que significa su nombre, el amor de mi casa, la luz de mi casa. Él es uno de los 22 gatitos que tenemos donde yo vivo en este preciso momento, y 4 perritos que también tenemos. Él está aquí profundamente dormido, transmutando cualquier tipo de energía negativa, porque ese es el trabajo de los gatitos. La mayor parte del cuerpo de los gatitos es un cuarzo. Nosotros también tenemos cuarzo en nuestro cuerpo, pero es en menor porcentaje. Consúltelo en internet, en YouTube, si quieren más información acerca de esto. Bueno, esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las personas que están en una relación. No importa si en este momento estás en contacto cero con esa persona especial, también podría ser una lectura en espejo. También la segunda parte es para los solteros y la tercera parte es para la economía. Quiero hacer una oración de agradecimiento el día de hoy por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este momento. La salud, las relaciones personales, el amor, el dinero, todo lo que hemos recibido son bendiciones para nosotros, y las lecciones también, porque nos ayudan a crecer espiritualmente y personalmente. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También quisiera agradecer por todas aquellas bendiciones que están por venir para nosotros. Siento en mi corazón que están sobre nuestras cabezas bendiciones como lluvia fresca para darnos paz y tranquilidad en todos los aspectos de nuestra vida. Si tú también estás convencido de esto, escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, y recuerda que también podría ser una lectura espejo. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso momento. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa, lo importante es que conectes con tu persona especial en este preciso instante. Estas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes como una relación en su futuro más bien cercano. Bueno, tu persona especial es una persona que en este preciso momento tiene unos sentimientos bastante encontrados con respecto a ti. No sabe si está aquí o no sabe si está allá. Al parecer está buscando cierta claridad mental para poder decidir a ver qué es lo que siente por ti, porque no está muy claro o muy clara con respecto a los sentimientos por ti. ¿Qué espera de ti tu persona especial? La verdad, tu persona especial tiene ciertos problemas económicos que esperan ser resueltos contigo, que esperan que tú lo ayudes a resolver estos problemas económicos. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Tu persona especial está pensando que en qué momento tú te vas a dar cuenta de toda esta situación y que te vas a sentir muy desengañado o muy desengañada, y que la verdad como que ya no vas a querer seguir con esta persona que tú estás en este preciso momento. ¿Qué les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano? La ruptura de la relación de ustedes. Definitivamente, bueno, al parecer a ti como que te parecía que se estaban cumpliendo todos tus deseos, todos tus anhelos con esta persona con la cual tú estabas, pero de un momento a otro la relación se va a romper. La relación se va a romper, y esto especialmente a ti te va a causar una inestabilidad emocional bastante fuerte. Pero mira que tú vas a tomar la decisión, vas a decir, bueno, esto sucedió de esta manera y tal vez me estoy librando de cierta situación desagradable, de cierta situación que tal vez se pueda haber puesto mucho peor. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que seas muy claro y muy clara con tu persona especial, que si tú ya sabes lo que te estoy diciendo o lo estás confirmando en este preciso momento, no alargues más las cosas, ¿ya? Y tampoco que te vayas a vengar de tu persona especial, tal vez siendo infiel o algo así, que no vayas a acumular ese tipo de karma. Bueno,
Vamos a ver qué les dicen mis angelitos a ustedes que están en esta relación el día de hoy, mis queridos amigos y amigas. Bueno, vamos a ver qué me les dicen mis angelitos el día de hoy a ustedes. Bueno. Este angelito es súper especial, mira, dice, recoge paz del pasado. Mira, tal vez tú en este momento no te encuentras muy bien con tu pareja ni contigo mismo. Al parecer estás pasando una época bastante difícil en cuestiones emocionales. Bueno, no sé, tal vez lo que podrías hacer tú es, no sé, recordar tu pasado, ese pasado tan bueno y tan bonito que tú tuviste en algún momento y tener un fresquito en esta cuestión. También nos habla de acercarnos a personas mayores, a esas personas, a papá, mamá, abuelos, abuelas, tíos o tías que ya tengan cierta edad y que nos puedan reconfortar de cierta manera con su conversación, con su cariño, ¿ya? Eso también es lo que puedes hacer en este preciso momento. Este otro angelito te dice, fecunda el mundo con tu amor, especialmente el amor por ti. Especialmente el amor que te debes tener a ti mismo debe ser un amor totalmente especial, no debe ser un amor mezquino contigo. Tienes que en este preciso momento ponerte a ti en primer lugar, sanar esas heridas que podrías estar teniendo para poder seguir adelante con tu vida. Bueno, vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación que al parecer no está funcionando muy bien, pero podrían verse, no sé, beneficiados de cierta terapia o cultivar su vida espiritual para que la verdad no la pasen tan mal por esta situación con este personaje. Y vamos para adelante. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver lo que tú estás pasando ahorita, en este preciso momento. Y las 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, al parecer tú estás teniendo ciertos problemas y dificultades con personas de tu entorno, peleas bastante fuertes, bastante serias con personas de tu entorno, porque al parecer son personas que no son muy maduras, que tal vez, no sé, tuvieron como mucha envidia o no se sintieron contentos o conformes que tal vez tú estuvieras triunfando y cumpliendo tus deseos. Entonces como que te echaron a perder el rato y la verdad pues esto te tiene bastante maluco o bastante maluca, bastante afectado en este preciso momento. Mira que te marcan en un encuentro sexual con alguna persona, ten muchísimo cuidado de algún embarazo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Ten muchísimo cuidado porque te van a engañar o te van a estafar. Te van a meter un cuento totalmente, no sé, podría ser algo de dinero o algo legal o también algo relacionado con tu salud. Ten muchísimo cuidado con esa situación porque podría salir muy mal librado. Desgraciadamente, al parecer, son personas cercanas a ti las que te van a querer engañar o estafar. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que por favor no te metas en deudas. No te metas en deudas en este preciso momento, no sirvas de fiador o de fiadora, no prestes dinero en este momento porque la verdad es que no te lo van a devolver. Vamos a ver ahora qué me les dicen mis angelitos para mis solteritos y solteritas el día de hoy. Bueno, vamos a barajar muy bien las cartas y a ver qué nos dicen mis queridos angelitos para el día de hoy. Mira, son angelitos súper maravillosos, súper especiales. Este angelito te está diciendo, la victoria te dará paz. Mira, cualquier problema, situación, circunstancia con estas personas que te estoy diciendo, que tal vez no están muy contentas con tus triunfos, bueno, la verdad es que tú vas a salir adelante y tus victorias realmente las vas a poder celebrar tú y otras personas también. Dice, esta cartica te dice, no te culpes, rectifica. Bueno, no pierdas el tiempo dándote golpes de pecho, por favor, rectifica lo que haya que rectificar, que es lo mejor que tú podrías hacer, ¿ya? Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso momento, mi querido amigo y amiga. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales con respecto a tu economía. Bueno,
Al parecer, tú estás teniendo como muchas dudas para tomar ciertas decisiones por ciertos negocios, porque estás como viniendo, saliendo ciertos problemas, de ciertas dificultades. Tal vez tuviste ciertos resultados bastante nefastos con respecto o estás teniendo unos resultados bastante nefastos con respecto a tu economía, que esto inclusive te está haciendo dudar a ti de ti mismo, de tus capacidades, de lo que tú sabes hacer en este preciso momento con respecto a tu economía. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, debes tener muchísimo cuidado y ser muy prudente porque vas a tener como cierta ruptura con, tal vez podría ser con socios o socias o va a haber un quiebre con respecto a tu economía. Esto te va a generar a ti un cansancio muy grande y la verdad es que no vas a poder ver las cosas muy claras. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que tengas en regla todos los documentos de tus negocios, ya sean permisos, declaraciones de impuestos, contabilidades, todas estas cuestiones. Por favor, tenlas muy en regla porque podrían estar requiriéndote este tipo de documentos en un futuro más bien cercano. Bueno, vamos a ver qué nos dicen mis angelitos el día de hoy para ustedes que están preguntando por su economía. Bueno, dejemos aquí con Habibi las cartas. Vamos a barajar las cartas de mis angelitos para que me les salgan un buen consejo para ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, este angelito se está diciendo, no te culpes, rectifica. Bueno, no pierdas el tiempo dándote golpes de pecho. Tienes que rectificar cualquier error que hayas cometido. Lo que te estaba diciendo acerca de documentos legales, de permisos, de todas esas cuestiones, de tener todo en regla de tu negocio, por favor, hazlo ya mismo en este preciso momento para que no tengas dificultades más tarde. Este otro angelito te dice, protege lo que te es sagrado. Bueno, ¿qué es sagrado para ti? Tu vida, las personas que tú amas, tu dinero, tu negocio, aquello que es sagrado para ti, tú debes protegerlo. Bueno, debes cuidarlo de aquellas personas que tal vez están queriendo echar mano de aquello que te ha costado a ti tanto trabajo en algún momento. Vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas. Ustedes son unos guerreros y unas guerreras. Ya sabes que si con respecto a tu economía tienes dudas, pues investiga, averigua con personas que sepan acerca del asunto, también en internet o en otras, en las cámaras de comercio, personas que trabajen en el sector económico que tú te desenvuelvas, también te pueden dar muchísima información, pero no vayas con ojos cerrados hacia cualquier inversión porque puedes estar jugando con tu patrimonio, tu tranquilidad y la de tu familia. Bueno, les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.